Se ha ido por la cañería y tiene problemas por todas partes. Es todavía una gran potencia militar, pero ni mucho menos lo que era. Esto es una gran potencia en materias primas, sobre todo energéticas, pero con la bajada del petróleo ha perdido mucho músculo. Es una gran potencia en extensión, porque va desde Europa hasta el Pacífico también, y en población, aunque la de población va decreciendo. Pero no está. Ha surgido, en cambio, otras potencias importantísimas. China, en primer lugar. China ya es la segunda potencia mundial. China es la segunda potencia mundial. La primera, naturalmente, en población, con mucho, con muchísimo. Pero ya empieza a serlo en armamento, pero es después una gran potencia económica. Los mayores poseedores de bonos norteamericanos son hoy los chinos. Los chinos podrían comprar, bueno, aquí también compran ya equipos de fútbol y hoteles, ¿verdad? Si ustedes recuerdan las imágenes que llegaban de Pekín o de Shanghái en los años 90, a principios de siglo, montones de tíos en bicicleta allí moviéndose con trajes. Compárenlas con las fotos de hoy. Las fotos de hoy es un enjambre de coches sin luces de tráfico que no sé. Bueno, dicen que se están matando en las carreteras chinas, se matan ya más, aunque unos millones más o menos no importan, pero con los nuevos coches. En Nueva York, los turistas chinos ya son los que más gastan. Son los que los más ineducados, porque entran a codazos en los sitios y esto. El equilibrio de poderes en este mundo está cambiando, ha cambiado. Ya los americanos ni mucho menos. Hay en este cambio de era también dos factores importantísimos. Uno, que yo llamo la incertidumbre, tomándolo del principio de la incertidumbre del físico Heisenberg en el 1905, el hombre en el entretanto ha penetrado en el interior del átomo. El átomo es como un sistema solar. Hay un núcleo, lo más fuerte, y hay partículas que andan, revolotean alrededor de él. Pero del mismo modo que las leyes físicas las conocemos y sabemos en qué sitio está cada cosa en cada momento, las leyes del interior del átomo no las conocemos. No las conocemos. Y esto es grave. Y lo grave es que estamos utilizando ya los electrones para muchas cosas. Los ordenadores, las comunicaciones, como niños con una pistola disparando tiros, dando en el clavo. No sé cómo, hay que saberlo, pero esto ha traído primero una aceleración tremenda de la historia y de los valores también, y por otra parte una incertidumbre tremenda. Esta era que estamos viendo es una era muy volátil, y lo vemos en cómo hasta qué punto es no solo difícil, sino imposible predecir lo que hay. A mí me hace mucha gracia estas encuestas que hacen lo que va a pasar dentro de 6 meses, pero señores, vuelvan la vista atrás. Si nos hubieran dicho en febrero del año pasado todo lo que hemos visto aquí en España, con Podemos, con el nacionalismo catalán, con Pujol, la familia Pujol, es posible, sí, así, vamos a 100 por hora o a 200 por hora. Esto es un terreno, por inestable, muy propicio para los aventureros, para la gente, los aprovechados, los osados, pero hay unas normas generales. La primera de ellas es que estos cambios han traído, como hemos dicho, un nuevo equilibrio en el mundo, un nuevo equilibrio total entre las grandes potencias,
Y también ha traído un cambio de valores enormes. ¿En qué sentido? Cuando yo me puse a pensar en ese libro, dice, ¿qué es lo más importante que he vivido yo en estos 84 años? Primero pensé que era este cambio, la entrada en el átomo, etcétera, pero pues me he dado cuenta de que es la desaparición del más allá. En mi infancia, esta vida, la vida terrenal, nos decían, esta es una vida, esta no es la verdadera vida es la eterna, la que hay después de la muerte. Es la vida, esa es la vida real. Esta es un valle de lágrimas que hay que pasar y hacer méritos para tener la otra. Bueno, pues lo que más tremendo es que el ciudadano mundial actual de todos los países, no importa el régimen que esté, dice, cuidado, sí, a lo mejor hay después otra vida, pero la vida que tengo que vivir y que me toca vivir es esta. Y esta vida es la que tengo que aprovechar, y esta vida es la que tengo que gozar, y es la verdadera vida. Esto es un vuelco en todos los sentidos, porque ha hecho crecer los impulsos de individualismo. El individualismo, esos 5 minutos de fama que decía que todo el mundo tiene derecho a 5 minutos de fama, decía Woody Allen, hasta que la gente es capaz de hacer no solo obras malas. Se ha visto, por ejemplo, esa gente que mata a un famoso para engancharse a la estela de ese famoso, ¿verdad? Sino es capaz de hacer obras buenas para salir bien. Y la corrupción también. Han desaparecido muchos valores morales. Al ser toda la justicia, al no haber un juicio después, los valores morales se han desplomado y han venido muy abajo. Si yo tengo solo esto y esta vida, pues yo soy el más importante. Y esto, como vemos, tiene unas consecuencias también muy perniciosas, incluso para los propios quienes los practican. Porque al final hay un refrán norteamericano, honesty is the best policy. La honestidad es la mejor política. Política es el mejor comportamiento, porque al final de todo lo que hace uno malo en esta vida, lo paga. Sí, en esta vida se paga, lo puedo decir. Y honestidad no en el sentido que le dábamos del sexto mandamiento, no, sino de un comportamiento honesto, claro. Esto no ha aprendido, y en este país menos, porque hemos saltado de un extremo a otro. Luego hemos tenido, aparte de que el protagonismo ha cambiado, como les digo, de las potencias, hay un protagonismo de las mujeres. Las mujeres van a ser las protagonistas del siglo XXI. Están siéndolo ya. Vean ustedes aquí en España. Hay más licenciados. Empezar las carreras empiezan más o menos igualados, pero al final de las carreras acaban mucho más las carreras mujeres que hombres. Los números 1 de las promociones ya hay más chicas que chicos. Esto trae problemas también, uno de los problemas es la natalidad. Claro, a las mujeres se les pide hacer una carrera y al mismo tiempo traer hijos a este mundo y tal, porque los hombres no podemos traerlos. Y dicen que si nosotros fuéramos los que pudiéramos traer hijos a este mundo, la humanidad se acababa en 2 generaciones. Esto sobre todo en los países muy desarrollados, el gran problema es la natalidad. He leído últimamente un ensayo tremendo sobre el suicidio de Europa. Europa se está suicidando, es decir, no el rating de nacimientos, y aquí en España,
que tiene que ser con un mínimo de 1,6 por mujer tener hijos, no se está cumpliendo. ¿Qué solución? Pues traer gente de fuera, los inmigrantes, pero los inmigrantes pueden traer tantos problemas o más. Acabamos de ver lo que ha pasado en Francia, que soluciona. Nosotros, y esto lo aprovecho, hemos tenido una enorme suerte, porque hemos tenido de inmigrantes a hispanoamericanos, gentes del mismo idioma, de la misma religión, de los mismos vicios y las mismas virtudes, si es que tenemos muchas, pero no ha sido ni mucho menos tan dramática como la he visto, por ejemplo, en Alemania, que los barrios turcos, allá al norte de Berlín, siguen siendo barrios, y no hablemos ya, tengo entendido, yo no he estado en los barrios de París, esos guetos donde no se atreve a ir ni la policía. Pero, ¿es esto solución? Bueno, pues habrá, pero entonces hay que asimilarlos para que no sean un problema. Pero, en cualquier caso, las mujeres llevan ese camino. Yo no sé si a ellas les interesa, llegar a los puestos máximos. Yo no soy un experto en mujeres, ni mucho menos, pero me da la impresión de que la mujer tiene otros valores. Pero cuidado, que en estos momentos tenemos... La dueña de Europa es la señora Merkel, ¿verdad? Y en Estados Unidos, después de un presidente negro que tienen, se dice que tendrá que ser una mujer. Hillary Clinton tiene un problema, que ha sido ya prácticamente mujer de un presidente, tiene mucho pasado, Hillary, está demasiado conocida, pero yo creo que, me atrevo a decir que en vida, y ya no me quedan tantos años, voy a ver una presidenta norteamericana. Quien crea que las mujeres en el poder van a ser más suaves, más blandas, más... están equivocadísimos. Estoy hablando por las experiencias. Golda Meir, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, no eran precisamente unas señoras blandas en el gobierno, pero a lo mejor es lo que nos conviene. Nuevos problemas en este nuevo mundo, pues ¿cómo organizarlo? Porque los chinos no están interesados en gobernar el mundo. Los chinos, me decía el agregado comercial de la Embajada Española en Pekín, los chinos lo único que les interesa es tener acceso a las materias primas, o sea, desde el níquel hasta el petróleo, para poder ellos producir todo lo que pueden producir. A ellos no les interesa el orden mundial, lo único que les interesa es poder tener acceso a esas materias primas. No hay gendarme en estos momentos. Y los europeos, ay Dios mío, si los europeos no conseguimos arreglar nuestras casas, ¿cómo vamos a poner orden en el mundo? África en estos momentos es una enorme herida abierta por todas partes. Surgen viejos problemas como la piratería. En fin, ¿quién pone orden en esto? Y los americanos ya empiezan a retirarse. Ellos sí, si se ven amenazados sus intereses, intervienen. Pero podemos decir claramente que Obama es el primer presidente que ha visto los límites del poder americano. Se ha dado cuenta de que esa idea de imponer la democracia en el mundo, democracia como la entendemos nosotros, fracasa. Y si se intenta imponerla a base de marines y de portaaviones, se fracasa por doble monte, porque la gente reacciona como reaccionamos los españoles cuando entraron aquí los soldados de Napoleón para imponer las ideales de la Revolución Francesa. Lo tomamos a mal y nos levantamos contra ellos. O sea, no se espere intervenciones más de los norteamericanos. ¿Cómo va a ser este mundo? Pues va a ser un mundo mucho más duro, mucho más individualista.
O sea, esa idea que tenemos aquí en Europa, una de las ideas más tremendas que tenemos aquí en Europa es que el Estado debe cuidar de nosotros desde nuestra cuna hasta la sepultura. Le hemos llamado estado de bienestar. Yo le llamo estado de beneficencia. Es un estado de beneficencia. Pues esto está bien, el estado de beneficencia para quien la necesita, pero el que pueda debe salir adelante por sí mismo. El Estado posiblemente si se limita a que todo el mundo tenga la oportunidad. ¿Qué significa la oportunidad? El acceso a una educación que le permita desarrollar sus habilidades y, naturalmente, la asistencia sanitaria, pues, y, como es lógico, mantener el orden público, porque si no, no hay Estado. Ahí se debe quedar. Pero intervenir el Estado en dar premios literarios, etcétera, etcétera, ahí creo que y garantizar la felicidad de los otros, vamos listos. Creo que la idea aquella de rusoniana y sobre todo bolchevique del el paraíso del proletariado, ya hemos visto en qué acabó, y no hablemos ya del bolivariano, en qué acabó el paraíso del proletariado en campos de concentración. Y todo intento por ese sentido está condenado al fracaso. España está en un momento crítico, cuidado, como todo el resto de los países. Ha dicho algo, Víctor, ha dicho que yo soy un hombre optimista. Soy un hombre optimista, pues, y creo en el progreso. Creo en el progreso, creo en aquella máxima de Hegel que decía la historia es una larga marcha de la humanidad hacia la libertad, hacer cada vez más libertad. Ahora bien, dicho esto, y en efecto, yo veo el progreso, creo en el progreso porque lo he vivido. De aquella España, yo recuerdo la guerra civil, la recuerdo, y recuerdo sobre todo mucho más intensamente la posguerra, la tremenda posguerra. Recuerdo el hambre, el frío y tal. El hambre también espiritual, de que un concierto era un regalo una vez al año, ir al cine los domingos era la máxima diversión que podía haber. Buscábamos los jóvenes otras, pero y lo comparo con ahora y ha habido progreso, pese a todos esos, la incertidumbre, el yihadismo, etcétera, etcétera, es progreso. Estamos mucho mejor, hay muchas más oportunidades y creo en eso. Ahora bien, creo en el progreso de quienes saben progresar. Y estamos en un momento crítico, es el momento más crítico de esta nueva era. España, ¿por qué camino va a tirar? Va a tirar por el camino que han marcado los países que se han acomodado a esta nueva etapa mucho más dura, mucho más independiente, mucho más responsable de responsabilidad individual, o vamos a seguir acariciándonos en la utopía que a ver cuándo volvemos al estado de bienestar que... Bueno, pues si seguimos esperando eso, nos va a pasar como le ha pasado a lo largo de la historia, cuidado, que hubo momentos en que Irak, el imperio asiria o el imperio babilónico eran las grandes potencias del mundo conocido y vean cómo están ahora, o Egipto mismo. Recientemente, aquí en Europa ha pasado que Alemania hizo un plan, el plan bajo un ministro socialdemócrata, Schröder, el plan 2010, que lo hizo porque Alemania había asimilado a 17 millones de inmigrantes. Nosotros nos asustamos cuando decimos que hemos legalizado a 700.000 hispanos.
Pues Alemania, cuando se cae el muro, se encuentra con 17 millones de alemanes que tenían una moneda que no servía para nada, que tenían unos pequeños ahorros que no servían porque eran en esa moneda, que tenían unas pensiones en aquello, o sea, tuvo que asimilar 17 millones de alemanes. Y esto solo se podía hacer como lo hacen los alemanes. Planificándolo, hicieron el Plan 2010, de lo cual es muy curioso. Todos los intelectuales españoles no hablan nada del Plan 2010. El Plan 2010 era cómo se podía hacer eso. Y lo primero era establecer un impuesto especial del 5%. Y los alemanes occidentales eran muchos más. Eran 50 y tantos millones, casi 60. El 5% de sus ingresos iban para el plan de la reabsorción de eso. Y nadie protestó. Hubo problemas. Esto sería para hablar otra noche de los problemas que tuvo Alemania para absorber a eso, de los Ossis, le llamaban Ossis a los del este, y Wessis a los del este. Bueno, pues eso les ha venido muy bien para afrontar esta crisis y la ha afrontado sin problema alguno. Hay ese camino. Hay no hace falta con esa severidad prusiana de Merkel, porque España tiene muchos más recursos de los que nos parece. O hay el recurso de Grecia, es decir, entrampándonos y que nos rescaten. Todo depende de nosotros, porque una de nuestras frases favoritas, no sé si ustedes, yo espero que ustedes no las hayan usado, pero yo las he visto usar por gente de mi familia, por familiares nuestros. A ver si esos políticos nos solucionan el problema. Sí, esto es que nos lo solucionen. Yo no digo nada. Bueno, pues a veces buscamos enemigos fuera, si los alemanes o los franceses, ¿verdad? Y los enemigos somos nosotros mismos. Nada más, gracias.